Hola, vamos a continuar con estas consideraciones sobre astrología y quería comenzar con un comentario muy breve sobre la etimología de la palabra consideraciones, o sea, la etimología de la palabra considerar. No la elegí al azar, me tomé mi rato para buscar el título de esta historia y al final me detuve en consideraciones por el significado etimológico, ¿no? de la palabra, o sea, la construcción de la palabra, que proviene del el prefijo con, que significa reunir, abarcar, y esta partícula sidera, que viene de sideris y que es la misma que está en la palabra sideral. O sea, tiene que ver con las estrellas, con el cielo estrellado. Entonces, considerar en su sentido original era observar el cielo, observar las estrellas, con la idea, por supuesto, de a partir de esa observación llegar a algún tipo de resultado, de conclusión, de dictamen, lo que fuese. Pero en todo caso había un proceso reflexivo, un proceso de reunir información, de evaluar un conjunto, una totalidad, y a partir de allí llegar a una conclusión. Y eso era considerar, y de ahí viene la palabra consideración. Y bueno, evidentemente, no, como decía, no la elegí de forma azarosa. Lo que quiero es eh, eh, estar en sintonía con ese sentido original de lo que podía ser la relación del ser humano con las estrellas, o sea, como trabajo, como praxis, que deviene en el título de astrólogo, en el nombre de astrólogo. O sea, ¿qué era lo que hacían los astrólogos de la antigüedad? Consideraban. Es decir, se tomaban su tiempo para examinar una situación y llegar a una conclusión. En este caso, ya transcurrido todo los 2 milenios y medio que han pasado desde que se terminó de estabilizar el sistema astrológico. El sistema astrológico es mucho más antiguo, pero hace 2 milenios y medio, alrededor del, del 500 antes de Cristo, es que termina como de tomar forma, tal como lo conocemos hoy en día. Pero entonces en estos 2 milenios y medio, una vez transcurrido estos 2 milenios y medio, eh, ha llegado el punto, creo yo, donde el objeto de la consideración es la propia astrología. Y eso es un tipo de aproximación esencialmente contemporáneo, esencialmente moderno. O sea, en la antigüedad, la idea de reflexionar sobre las propias herramientas, sobre las propias construcciones, no era precisamente el punto fuerte, ¿no? Y por el contrario, digamos, buena parte de lo que ha sido el pensamiento contemporáneo. Cuando digo contemporáneo me refiero desde mediados del siglo XX para acá, ha tenido que ver con eso, con el regresar críticamente sobre los mismos instrumentos que utilizamos. Bueno, en fin, lo cierto es que o sea, que en lugar de considerar el cielo, estamos considerando la propia astrología. En el material pasado nos quedamos, eh, nos quedamos aquí, ¿verdad? O sea, me quedé fundamentalmente aquí, en el tema de la predicción. O sea, y llegamos a este punto básicamente comparando lo que era la expectativa predictiva desde la perspectiva de la ciencia y su función dentro del método científico y lo que significaba una predicción en astrología. O sea, cuando un científico hace una predicción, del resultado de esa predicción depende la validación o el rechazo de una teoría y el continuar avanzando por un camino de investigación o no. Cuando un astrólogo hace una predicción, está apuntando a adelantarse a un hecho concreto, por las razones que quiera adelantarse a ese hecho concreto,
pero no lo está haciendo para ver si su aparato, o sea, si su conjunto de técnicas, pues, o sea, si el conjunto de técnicas que utiliza funcionan o no, porque él fundamentalmente cree en esas técnicas por fe. O sea, el astrólogo cree en las técnicas, las aplica para hacer una predicción, puede ser que se equivoque, puede ser que acierte, es decir, lanza una flecha que llega o no al blanco, pero si no llega al blanco, él no va a poner en duda ese aparato de fe, ese aparato de técnicas, o sea, ese conjunto de técnicas que utiliza, él no las va a poner en duda porque cree en ellas. Si él se equivoca, va a atribuir su error, va a atribuir el hecho de no haber acertado en la predicción a su propia falta de habilidad al momento de manejar las técnicas. Eso creo que lo reflejé en uno de estos tweets, ajá, aquí en la nota donde estamos organizando todo esto. Eh, tenemos mm, ajá, aquí está. Este de aquí. Este, vamos a ponerlo un poquito más grande. Ok, aquí está. Es difícil que quien predice acepte que la realidad resiste todo molde. Al acertar, cree que validó su arte y al fallar que olvidó un detalle. Esto, como he dicho otras veces, es válido para el economista, como es válido para el astrólogo, pero vamos a circunscribirnos al astrólogo. El astrólogo se acierta, le parece que eso demuestra que efectivamente tiene la capacidad para predecir acontecimientos. Y si falla, dice, bueno, me faltó estudiar, me faltó considerar este, un, un, un detalle adicional, no apliqué tal o cual técnica, me equivoqué contando los grados, en fin, lo que sea, ¿no? La manera en la cual el astrólogo pueda atribuir a su propio error el hecho de que la predicción falló. Es decir, cuando la predicción falla desde el campo de la ciencia, eso forma parte del método científico que sirve para generar conocimiento. Cuando la predicción falla desde el punto de vista astrológico, lo que está indicando es que el astrólogo no es lo suficientemente hábil, lo suficientemente ducho en el manejo de su herramienta. Claro, ojo, o sea, creo que está claro, lo he dicho ya en varios materiales, yo no creo en la capacidad predictiva de la astrología. En ese sentido, soy escéptico. Creo en la posibilidad de lanzar flechas hacia el futuro, pero eso evidentemente es un uso diferente de la palabra predicción en ciencia y en astrología. De hecho, cuando estamos en el campo de lo astrológico, la palabra correcta no sería predicción. O sea, uno no debería hablar de predicción, uno debería hablar de pronóstico. La palabra apropiada sería pronóstico. Es decir, la predicción, o sea, es decir, si nos quedamos con el sentido en el cual la ciencia usa la palabra predicción, o sea, con lo que representa de certeza, o sea, el tema de la certeza predictiva, que eh, dirige buena parte de la investigación científica. O sea, si comparamos eh, esa forma de entender la predicción con lo que se hace en astrología, con la práctica astrológica, nos encontramos con que no es la misma cosa y bueno, y puede convertirnos en este punto utilizar palabras diferentes. El astrólogo lo que hace son pronósticos. ¿Cuál es la diferencia en este caso, aparte de utilizar una palabra distinta y poder de esa forma mentalmente separar mejor los dos espacios? Bueno, la palabra pronóstico es una palabra, digamos, más suave, menos cargada la pretensión de precognición que tiene la predicción. O sea, predecir es decir a priori, predecir es decir antes de que las cosas ocurren.
El pronóstico, en cambio, está más emparentado con la opinión, ¿verdad? Creo que lo que va a pasar es esto. Y efectivamente, digamos, lo que realmente realiza el astrólogo son pronósticos, no predicciones. Pero bueno, sea cual sea la palabra que utilicemos, lo cierto es que cuando el científico lanza una flecha hacia el futuro, el resultado de ese lanzamiento, el dar o no en el blanco, tiene un impacto dentro de su sistema. Cuando el astrólogo lo hace, no tiene un impacto dentro de su sistema, sino dentro de su posicionamiento como hábil operario, o sea, como más o menos hábil operario dentro de su práctica. Y entonces cuando la ciencia pretende validar la astrología, ¿verdad? Pretende validar lo que sería el fundamento de la astrología, que es el hecho astrológico, evaluando los pronósticos de los astrólogos, no está evaluando la astrología, es decir, no está evaluando el fundamento de la astrología, que es el hecho astrológico, sino este fenómeno periférico, que es el pronóstico del astrólogo, que es una manera de abordar la astrología que no es la única, ni siquiera es la que podríamos considerar específica de nuestro tiempo. Me permito hacer este paréntesis y leer este texto, este párrafo de Stephen Arroyo, de un libro que él publicó en 1989 y que digamos que prolonga trabajos que venían desde antes, pues desde una década antes por lo menos. Y estamos hablando de un astrólogo que yo todavía considero que está muy atado al pasado. Pero en esta época, ¿verdad? 1989, en los 80, pues, o sea, esta es una posición que él mantiene por lo menos desde los 80. Él dice esto: la astrología se encuentra ahora en el umbral de un importante salto potencial que la lleve a ocupar un lugar más significante en la vida moderna si continúa desarrollándose de una manera inteligente y con un lenguaje moderno, o puede recaer en su previo estatus de predicción de la fortuna o juego de salón, imagen que desafortunadamente todavía muchos astrólogos parecen alentar al sentarse en la predicción de acontecimientos, aunque se hagan llamar astrólogos científicos o con otros nombres aún más respetables. El hecho de que la astrología cruce o no este umbral en las próximas 2 décadas dependerá más de las acciones, la competencia y la profesionalidad de los astrólogos que de lo que hagan o digan los poderosos enemigos de la astrología. Ajá, y esta otra frase de acá, si se hace hincapié exclusivamente en los acontecimientos y circunstancias externas, como hacen muchos astrólogos, la interpretación se convierte en un juego de adivinanzas que rara vez tiene éxito. Ajá, bueno, hay más posibles citas, pero digamos que baste con eso para señalar a lo que me refiero. Es decir, las posiciones modernas, las posiciones y modernas, estamos hablando de un texto de los 80, estamos hablando de un texto que tiene ya más de 20 años. Y en ese texto de hace más de 20 años ya, y Stephen Arroyo no es ningún pionero dentro de esa posición, ya se ponía en duda lo que era el aspecto de la efectividad de la predicción astrológica en términos, en esos términos duros, fuertes de adelantarse efectivamente a los acontecimientos, independientemente de que todavía muchos astrólogos tengan esa posición y crean, o sea, digamos que mucha gente de lo que podríamos llamar el público en general tiene esa expectativa sobre la astrología como una manera de conocer el porvenir, lo decía en el material anterior. Y además muchos practicantes y muchas personas que estudian astrología tienen esa expectativa, pero lo que podríamos llamar eh, eh, los aportes específicamente contemporáneos, los aportes del siglo XX y del siglo XXI al tema astrológico, toman distancia y toman una amplia distancia
de esa posición antigua, de esa posición tradicional. Existen muchos astrólogos tradicionalistas que afirman y que trabajan en esto de la astrología predictiva y que tienen logros por el lado de la astrología predictiva y precisamente, o sea, son, como ellos mismos se definen, astrólogos tradicionales, tradicionalistas, es decir, astrólogos que fundan su práctica en la valoración eh, de ese cuerpo de conocimientos que heredaron de la antigüedad y constantemente están regresando a esas raíces, a esa fuente, en busca de los elementos, en busca de los recursos que los pueden ayudar para practicar cada vez mejor su oficio. Es decir, estamos hablando de que quienes, los astrólogos que en este momento creen todavía en la capacidad predictiva de la astrología, son astrólogos que miran hacia el pasado. Recuerdo, recuerdo una conversación con un astrólogo de esta tendencia, donde en algún momento le dije que todo el aparato predictivo era una torre construida sobre tierna arena, ¿no? Parafraseando a Lope de Vega. O sea, la idea de construir una torre sobre la arena. O sea, la torre podrá ser muy sólida, pero el cimiento es blando, la torre se hunde. Entonces, lo que le decía es que eh, o sea, toda la elaboración teórica que se puede hacer a partir de las técnicas, de las distintas técnicas predictivas, no le quita ni un poquito de la suavidad, de la ternura a esa arena en la que esa torre se hunde. Y por eso es que no hay una prueba, o sea, si el aparato predictivo astrológico efectivamente fuera tan potente, fuera tan funcional como esperarían que lo fuesen los cultores de esa óptica heredada del pasado de la astrología, bueno, simplemente sería posible plantear esos ejercicios, esos experimentos desde la ciencia y validar la astrología a partir de la efectividad de los pronósticos o de las predicciones de los astrólogos, y eso no es así. Me permito saltar aquí. Esto vale la pena verlo con calmita, ¿no? Pero yo agregué en la nota esta sección de hemeroteca virtual del escepticismo y sus críticas a la astrología, y la primera referencia es este link que nos proporcionó Rómulo, donde está el artículo a un experimento, no el único, hay otros experimentos del mismo tipo, donde se hace una investigación sobre la validez de la astrología desde la perspectiva científica y con el método científico. Por aquí hice una pequeña traducción del abstract. Bueno, no lo encuentro, pero bueno, básicamente lo que dice, o sea, resumiendo, o sea, no vamos a leer todo el artículo, pero o vamos a ver algunas cositas, pero básicamente el experimento en qué consistió. Bueno, 6 astrólogos expertos de manera independiente buscaban emparejar 23 cartas natales, 23 esquemas astrológicos, con los correspondientes archivos de un grupo de 4 hombres y 19 mujeres que se ofrecieron como voluntarios. Es decir, el experimento en que consistía, bueno, tienes por aquí los archivos de las personas, tienes por aquí la carta natal. Los archivos fueron configurados, fueron confeccionados de acuerdo a las especificaciones que los astrólogos dieron. Es decir, estos astrólogos que son de una sociedad, por aquí anda el nombre, la sociedad indiana, no sé. Ajá, aquí está, la Federación de Astrólogos de Indiana, IFA. Esa Federación de Astrólogos de Indiana colaboró, o sea, estas personas que trabajan o que forman parte de esa organización,
colaboraron con los investigadores para hacer el experimento. Entonces le dijeron, bueno, yo lo que necesito para poder hacer eso, o sea, para poder agarrar y decir, esta carta corresponde a este caso de estudio, esta carta a este otro, para poder hacer esos emparejamientos, necesito que me contesten estas 61 preguntas. O sea, dieron una cantidad de preguntas y pidieron una cantidad de cosas, por ejemplo, las fotos. Pedían las fotos de las personas. O sea, desde el momento en el que esta gente está pidiendo las fotos de las personas, significa que estos son astrólogos que creen que los rasgos físicos, que la fisonomía, que el cuerpo, que el tipo corporal de una persona está determinada por la carta natal. Una de esas cosas que se caen por absurdas. Este, yo sé que hay mucha gente que puede estar oyendo este material que cree realmente en estas cosas, pero es que no hay prueba con respecto a eso. O sea, ese tipo de afirmaciones se autovalidan. Es decir, si la persona tiene un determinado tipo que no cuadra con el que debería tener, entonces eso se utiliza como un argumento para decir que su hora de nacimiento está equivocada. Y bueno, ¿no? O sea, simplemente no se sostiene. Pensemos en esto, o sea, supuestamente los rasgos físicos principales estarían determinados por el ascendente de una persona. Y hace ya mucho tiempo que se realizan partos por cesárea de forma habitual, y una cesárea puede ser reprogramada, estaba para la mañana, queda para la tarde, por cuestiones de quirófano se hace un poco antes, un poco después, simplemente como para añadir un elemento adicional a la incertidumbre habitual al espacio de duda que puede haber en cuanto al momento exacto del nacimiento de una persona, cuando una persona va a nacer. Bueno, un niño está en formación en el vientre materno y tiene una carga genética. Dentro de esa carga genética, entre otras cosas, está determinado el hecho de que va a tener un rostro ovalado o de que va a tener una nariz aguileña. Y resulta que lo que diría esta teoría, esta escuela astrológica, es algo así como que la carga genética de ese bebé se modifica mágicamente si en lugar de nacer en la mañana nace en la tarde. Este, eh, claro, la gente que piensa en esto, la gente que lo ve de esta forma, de alguna manera cree que es que todo, absolutamente todo en el universo está predefinido, establecido, es como una danza donde absolutamente todos los detalles están ya predeterminados, y entonces no, es que lo que pasa es que todo calza porque esa persona con esa carga genética estaba destinada a nacer en tal momento. Y bueno, por supuesto que cuando uno, o sea, es decir, no se puede argumentar, no se puede conversar ni con el escéptico extremo, ni con el creyente extremo. O sea, la persona que se atrinchera en su fe, o la persona que se atrinchera en su escepticismo, y no se abre a ninguna posibilidad de diálogo, bueno, pues, simplemente no se abre a ninguna posibilidad de diálogo. Pero bueno, lo cierto es que regresando a este punto, y creo que me estoy explicando con lo que digo, evidentemente, o sea, estos 6 famosos astrólogos expertos, por el tipo de datos que piden, por el tipo de datos que piden, estos 6 astrólogos expertos pertenecen a lo que podríamos llamar la astrología tradicional, la astrología que se aferra a esa idea de ser capaz de realizar predicciones exactas, predicciones efectivas, saber cuándo una persona se va a casar, saber cuándo se va a divorciar, acontecimientos, esa orientación a los acontecimientos, que como decía Stephen Arroyo, no voy a regresar al párrafo, pero como decía Stephen Arroyo, es un juego adivinatorio que rara vez tiene éxito. Entonces, este trabajo, ya nada más que por allí, este trabajo no está realmente produciendo un resultado
con respecto a la validación de la astrología, la validez de la astrología. Está produciendo el resultado con respecto a la validez de la forma en la que practican la astrología estas personas, estos personajes, con los cuales trabajaron estos investigadores. Y evidentemente, ese es un factor fundamental al momento de hacer cualquier investigación de ese estilo, porque no hay una astrología. Supongamos, démosle la vuelta a esto, démosle la vuelta a esto. Supongamos que lo que se quisiera evaluar científicamente no fuese la astrología, sino la psicología. O sea, supongamos que quisiéramos evaluar científicamente la psicología. Bueno, resulta que cuando buscamos entonces 6 expertos psicólogos, si buscáramos 6 expertos psicólogos, y nos quedáramos con ese enunciado, no tendríamos idea de qué estamos evaluando, porque no es lo mismo un psicoanalista que un analista junguiano, que un psicoterapeuta gestáltico, que un practicante del análisis transaccional, en fin, pues, o sea, que un conductista, o sea, que están evaluando. O sea, es decir, dentro de un cuerpo, donde la diversidad de maneras de entender y de maneras de practicar, es tan amplia, o sea, ¿qué están evaluando? O sea, en todo caso, el trabajo es rescatable, o sea, el trabajo me gustó, o sea, este tipo de trabajo me gustan particularmente porque creo que ayudan a separar el grano de la paja y ayudan precisamente em, a apuntar hacia esas carencias que tiene el sistema astrológico como sistema de creencias, o sea, como práctica que se funda esencialmente en creencias. Entonces creo que este tipo de trabajos son válidos, son valiosos, son importantes, pero eso no significa que se esté validando realmente o invalidando la astrología. Decía en el material anterior que si alguien desde la perspectiva científica quisiera hacer una evaluación, quisiera hacer una evaluación de la astrología, o sea, es decir, o sea, si se quiere hacer una investigación científica de la astrología, si el científico quiere poner a prueba la validez de la astrología, no tiene que apuntar hacia el pronóstico, tiene que apuntar hacia el hecho astrológico. Es decir, ¿existe o no existe el hecho astrológico? La pregunta sería si existe o no existe el hecho astrológico. Yo ya he hablado de eso en otras ocasiones. Perdón, este es otro esquema. Ajá, este de acá. Ajá, yo ya he hablado de eso en otras ocasiones. Y bueno, insisto, el hecho astrológico es la relación entre carta natal y psique, o entre ciclos cósmicos y psique, como se prefiera decir, pero lo cierto es que este es el hecho astrológico, un hecho que observa quien practica la astrología, quien conoce el lenguaje astrológico. Esto no se puede observar si no se conoce el lenguaje astrológico, y que tiene su primera fundamentación en la experiencia directa, o sea, en lo que sería la efectividad de las categorías astrológicas como categorías de autoobservación y de observación de aquellas personas que tenemos en nuestra dimensión más cercana. O sea, es algo que, como dije antes, tiene que ver con lo singular, tiene que ver con lo subjetivo, tiene que ver con lo sutil, y esa es buena parte de la dificultad para percibir el hecho astrológico. Creo que introduje en el material pasado el concepto de imaginario natural como una forma de entender la operatividad o la manera en la que opera ese hecho astrológico. Entonces, no es fácil de observar, pero eso sería lo que tendría que tratar de observar. Es decir, el experimento de la ciencia tendría que plantearse en términos de ver si se logra poner en evidencia o no, si aparece o no eso que el astrólogo llama el hecho astrológico. Vamos a ver esto un poquito más, con más detalle.
Ajá. Bueno, vamos a ver este esquema que por supuesto tiene las limitaciones de todo esquema, ¿verdad? Es decir, como todo esquema, es esquemático. No es algo que pretenda dar una respuesta o una definición última y detallada de todo el asunto, pero creo que estos son los aspectos esenciales. O sea, cuando tratamos de comprender qué es la astrología como cuerpo de conocimientos que se ha ido generando en el tiempo y que se ha desarrollado en muchas direcciones diferentes. O sea, cuando hacía la comparación con que no era lo mismo un psicólogo junguiano que un conductista, que un hipnotista ericksoniano, una persona que trabaje con hipnosis ericksoniana. O sea, es decir, la diferencia de enfoque, de plataforma teórica o de ausencia de plataforma teórica, bueno, son abismales. ¿Eh? Bueno, el equivalente en astrología nos permitiría decir, bueno, hay gente que piensa que efectivamente el zodiaco, o sea, hay gente que cree, hay escuelas pues que creen que el zodiaco tendría que ajustarse, tal como dicen los astrónomos que debería ajustarse, y eso da origen a lo que se llama la astrología sideral. Entonces, bueno, una persona que supuestamente es Géminis en la astrología convencional, resulta que no es Géminis, es Tauro en la astrología sideral. Y cosas de ese estilo. Hay personas que trabajan con una astrología o sea, con la astrología kármica o con la astrología ascensional o con la astrología, es decir, hay escuelas y escuelas y escuelas y escuelas y escuelas, y algunas de esas escuelas, bueno, simplemente llegan a resultados totalmente distintos entre sí. Pero digamos que podemos decir que independientemente de o sea, allí podríamos hablar como una especie de árbol evolutivo, ¿no? Típico árbol evolutivo en el cual hay un tronco común y después van saliendo ramas, 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 ramas más delgadas que se van separando. Y esas ramas, cada una de esas ramas, va impulsada precisamente, o creo yo que el impulso fundamental de ese crecimiento de esas ramas tiene que ver con lograr avanzar en el logro de de esa especie de sueño, o de aspiración, de lograr predecir, o sea, de elevar la astrología a la categoría de herramienta que elimine la incertidumbre. Entonces, las distintas escuelas dicen, no, lo que pasa es que las técnicas astrológicas realmente no funcionan porque faltaba hacerle tal añadido o hacerle tal ajuste, y en fin, ¿no? En fin, bueno, por las razones que sea, lo cierto es que hay un tronco común y esas ramas que se van separando. Sin valorar ninguna de ellas, sin decir esta es correcta o esta es incorrecta, evidentemente tengo preferencia, pero lo que me interesa aquí es estudiar el mecanismo a través del cual se va formando ese tronco, que luego se va dividiendo en ramas. Yo lo que digo es que en el núcleo de la astrología está la relación astro-psique, que de manera cercana, de manera directa, existe lo que sería la relación fenomenológica con esa relación astro-psique, o sea, ese hecho astrológico, que es la relación astro-psique, se experimenta de manera directa en un estilo que podemos describir como fenomenológico. Una vez que esto adquiere fuerza, eventualmente va generando un conjunto de conocimientos, un cuerpo de conocimientos que tiene tres puntos de apoyo. Lo que sería la aplicación, ¿verdad? La aplicación, la tradición, o sea, la aplicación, los casos concretos en los cuales se aplica los resultados que obtengo de esta investigación fenomenológica de la relación astropsique, aquí los aplico, aquí en la tradición los acumulo, los organizo, los pulo, y aquí en la hermenéutica los reinterpreto. Entonces se pone en movimiento una maquinaria que tiene esos tres engranajes, o un engranaje que tiene esos tres dientes. Pues. La aplicación, la tradición y la hermenéutica
realimentándose, retroalimentándose, van generando lo que vendría a ser el cuerpo de conocimientos astrológicos que se refleja en el conjunto de técnicas y escuelas donde está presente la posibilidad de pronóstico. O sea, buena parte de la información de esas técnicas y escuelas incluye, aunque no se circunscribe, al tema del pronóstico. El núcleo original tiene que ver con escuelas o sea, el núcleo de la astrología, como todos estos conocimientos esotéricos, parte de lo que serían las escuelas psicoespirituales, es decir, lo único que había en la antigüedad para trabajar en lo que sería el tema del autoconocimiento. Bueno, claro, la filosofía también existía, pero es que las dos cosas no estaban separadas. Esa indagación del ser, esa indagación de uno mismo, tenía eh, su receptáculo natural dentro de esas escuelas psicoespirituales, y allí es donde se empieza a generar el conocimiento astrológico, pero cuando ya llegamos a este nivel, bueno, ya dejamos de estar en ese núcleo del el trabajo sobre uno mismo, el trabajo orientado a la evolución consciente. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de algo que ya aspira a formar parte de lo que sería el bagaje del conocimiento colectivo, pues, ¿no? Es decir, aquí es conocimiento esotérico en el sentido en el que o sea, es decir, fundamentado en lo que significa la palabra esotérico, un conocimiento oculto, un conocimiento de unos pocos, un conocimiento que se da, o sea, una enseñanza que se da hacia el interior de la escuela. Mientras que aquí, cuando ya estamos en esta parte de las técnicas y las diferentes escuelas astrológicas o ramas de la astrología, ya estamos en el terreno de lo exotérico, o sea, es decir, de lo externo, de lo que se puede ya compartir de cara al mundo externo. La diferencia fundamental entre estos dos universos, y ojo, o sea, quiero, para los escépticos, para los que me están oyendo esto, me están oyendo decir todo esto, desde la plataforma del escepticismo, quiero que entendamos algo, ¿no? El uso de la palabra esotérico, en este caso, está despojado de cualquier carga de tipo espiritual o temas de revelación. Es una práctica. En las universidades y en los campos de la investigación científica hoy en día, también podríamos hacer esa división entre lo esotérico y lo exotérico. O sea, lo esotérico tendría que ver con lo que comprenden unos pocos iniciados, o sea, por ejemplo, qué sé yo, las verdaderas complejidades de la física cuántica o de la teoría de la relatividad las comprenden unos pocos iniciados, y lo exotérico sería la divulgación científica, pues lo que de alguna manera ya está lo suficientemente organizado y ha sido de alguna manera predigerido en términos de que, bueno, de que se pueda comprender o más o menos comprender fuera del ámbito de ese núcleo central. Y evidentemente cuando se llega a ese nivel se ha perdido mucho. Digamos que lo que uno comprende a través de la divulgación científica es una pálida sombra de lo que es el conocimiento científico. Bueno, lo mismo ocurría aquí. O sea, cuando llegamos a este nivel de técnicas, donde aparecen cosas como que, bueno, un planeta que está en un ángulo de tantos grados con tal otro, en tales y tales circunstancias, significa tal y tal cosa. Bueno, eso ya forma parte de lo periférico, donde lo central era la experiencia directa. Y cuando digo experiencia directa, hablo de experimentación directa, de vivencia directa de la relación astro-psique. Claro, todo este esquema se cae, todo esto que estoy planteando como manera en la cual se desarrolló la astrología se cae si la relación astro-psique no existe. Si la relación astro-psique no existe, este esquema no tiene sentido. O sea, porque el núcleo, la piedra fundamental de esta historia es esto, la relación astro-psique.
Uno podría preguntarse, bueno, ok, si la historia es así, entonces ¿cómo fue que se llegó al tema de la predicción astrológica? O sea, ¿cómo fue que llegamos a esta idea de la predicción astrológica? Bueno, yo diría que en este caso entramos aquí, en esta otra parte del esquema, que tiene que ver con lo que sería las pautas, la manera en la cual se organiza la relación de esa tradición astrológica con el entorno, con la sociedad. Y básicamente, o sea, la distancia, o sea, si fuésemos a hablar, si tratáramos de poner este gráfico en escala, o sea, si tuviera sentido hablar de hacer o sea, de hacer un esquema que respete las escalas, y en este caso me estoy refiriendo a algo así como a la amplitud del conocimiento, a la onda expansiva que alcanza el conocimiento en cuanto a número de gente, el esquema correcto debería tener unas proporciones más o menos como esta. ¿Ok? O sea, el núcleo de la astrología sería una cosa como esta. Esta sería una proporción, esta sería una proporción adecuada. El núcleo es una cosa mínima que casi que desaparece, ¿verdad? Que casi, vamos a ponerlo un poquitico más grande nada más, solo para que se recuerde la forma del esquema, este, ah, o sea, hay una cosa mínima, ¿verdad? Que es ese trabajo donde se genera conocimiento astrológico, y otra cosa es el impacto, la forma en la que eso alcanza al resto de la sociedad. Con variantes, este es un esquema que podríamos mantener en el tiempo. O sea, básicamente estaríamos hablando de lo mismo hoy en día. O sea, hay algo así como un núcleo mínimo de lo que podríamos llamar reflexión e investigación y trabajo serio sobre lo que es la astrología. Y cuando digo serio, no me refiero solamente a que se lo tomen con seriedad. Me estoy refiriendo a que a ir precisamente un poquito más allá de lo que sería el basarse en el salto de fe y el juicio a la autoridad, o sea, el decir esto es verdad porque los antiguos lo dicen o cosas de ese estilo. Bueno, lo cierto es que hay un núcleo muy pequeño de ese estilo y hay una onda expansiva enorme que abarca ampliamente el universo social en el que nos movemos. Y allí, en ese entorno, existen los factores de presión desde el poder, esto sobre todo en la antigüedad. Hoy en día no podríamos decir que el poder presiona a los astrólogos, pero en la antigüedad sí. En la antigüedad estas escuelas psicoespirituales tenían que ver con lo que sería el elemento religioso, y aunque el elemento religioso estaba muy vinculado al poder en la antigüedad, estaba diferenciado, es decir, no era lo mismo ser el jefe del templo, o el personaje principal dentro de un culto, que ser el general, o sea, el líder guerrero que comandaba las tropas. En fin, o sea, digamos que no estamos hablando de una separación de poderes como en la democracia actual, pero también sería muy simple pensar que quienes desarrollaban la astrología eran los mismos que manejaban los hilos del poder en Babilonia, que sería el referente inmediato sería Babilonia. Sería, si queremos estudiar más o menos la relación entre el poder y la generación de la astrología, tendríamos que estudiar la relación entre lo que sería el templo, o sea, la figura del templo, y la figura del rey, la figura del soberano, en la antigua Mesopotamia. Pero lo cierto es que existían factores de presión desde el poder. Es decir, bueno, necesito que me resuelvas esto, necesito que me digas cuándo atacar al enemigo, o cosas de ese estilo. O sea, hay una presión desde el poder. Hay un factor que es miedo a la incertidumbre. El ser humano tiene miedo a la incertidumbre y pide que esa incertidumbre sea resuelta, sea eliminada. Y los factores de ambición personal, ya sea de practicantes de la astrología o de personas que quieran de alguna forma aprovecharse de ese posible
potencial de la astrología como herramienta predictiva. Lo cierto es que estos tres factores, entre varios, pero creo que estos serían los tres ejes principales: la presión desde el poder, el miedo a la incertidumbre y la ambición personal, serían los tres elementos que van a modelar las interacciones entre la astrología y las expectativas del entorno. Es decir, la astrología tiene con el entorno unas interacciones que están modeladas por presiones y expectativas. Y esto es lo que genera la distorsión predictiva. O sea, que el pronóstico astrológico se haya convertido en predicción, creo que fue producto precisamente de la presión que recibió la astrología desde el entorno en el cual se iba desarrollando. Pero bueno, por supuesto que esto tiene muchísimo que ver con mi interpretación del asunto. En todo caso, estoy proponiendo un modelo, o sea, estoy proponiendo un modelo, estoy proponiendo una teoría que me parece que explica bastante bien, y por eso es que me parece interesante, lo que uno puede observar. O sea, un modelo que se ajusta, o sea, es decir, lo primero que uno le puede pedir a un modelo es que se ajuste a lo que se observa. Y yo creo que lo que observo con relación a la astrología se ajusta bastante bien a este modelo. Pero regresemos al punto básico, ¿verdad? Que mencionaba de del hecho astrológico. O sea, el hecho astrológico como foco, como blanco hacia el cual tendría que dirigir su atención cualquier investigación que se hiciera sobre astrología, con las correspondientes dificultades. Como ya dije, el investigador tendría que conocer del sistema astrológico para poder verificar esta relación astropsique. Es decir, tendría que ser capaz de percibir el imaginario natural de una configuración astrológica para ver si los acontecimientos y las manifestaciones que se buscan evaluar efectivamente caen dentro del imaginario natural de esa configuración astrológica. ¿Se acuerdan de esto? ¿No? El imaginario natural, que viene a ser algo parecido a lo que es lo de la función de onda en la física cuántica. Bueno, vamos a hacer un experimento. O sea, sin ánimos de probar absolutamente nada. Esto no, o sea, este experimento que voy a hacer no pretende probar nada. O sea, pretende evidenciar algo, es decir, pretende que el escéptico capte un poco hacia dónde tiene que dirigir la mirada, y para la persona que ya observa el hecho astrológico no aporta nada, salvo, bueno, un caso curioso, pues, o sea, casos curiosos, pues, cosas de esas en las que los que trabajamos con la astrología disfrutamos, porque existe un placer. Una de las cosas que experimenta el astrólogo es un cierto placer cada vez que se le hace evidente la relación que existe entre el mundo que habitamos y esas configuraciones astrológicas. Es decir, el hecho de que desde el punto de vista del significado, desde el punto de vista simbólico, tenemos una danza constante con el cosmos. Eso es tremendo, eso realmente es tremendo, es extraordinario y es suficiente, por lo menos para mí, para sentir una perplejidad que no tiene límites, pues, ¿no? No necesito la aspiración predictiva para maravillarme frente a ese punto central que es el hecho astrológico. Pero, como decía, para la persona que no percibe el hecho astrológico, este experimento podría tener alguna utilidad. Vamos a tratar de simplificar al extremo el imaginario natural de una carta natal. ¿Cuál va a ser la técnica que vamos a utilizar para eso? Vamos a agarrar los 5 planetas más lentos del, bueno, aquí no estoy colocando a Quirón, básicamente o sea, cuando se vea el experimento, como lo planteo,
van a ver por qué no metí a Quirón. O bueno, lo puedo ir diciendo, Quirón no tiene una casa asociada. Quirón no tiene una casa asociada y vamos a ver por qué eso repercute en esto. Tenemos Quirón, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Ok. Resulta que cada uno de estos planetas tiene una casa asociada. O sea, hay una casa. O sea, el sistema astrológico se compone de casas, signos y planetas. O sea, hay tres alfabetos que se superponen, pero donde hay correspondencias entre esos tres niveles. Es decir, para Júpiter, la casa 9 y el signo de Sagitario, este, tendríamos o sea, tres variantes de la misma idea. Yo voy a eliminar el signo. Voy a eliminar el signo por lo pronto. O sea, me va a quedar nada más con la casa. Bueno, lo mismo ocurre con Saturno. Está asociado a la casa 10. Urano, casa 11. Neptuno, casa 12. Plutón, casa 8. Ok, estos indicadores, ¿verdad? Júpiter o la casa 9 podríamos asociarlo a algunos conceptos. O sea, evidentemente se puede este, em, em, amplificar el significado de Júpiter o de Saturno. O sea, se pueden escribir libros sobre cualquiera de estos indicadores, pero creo que los que manejan la astrología pueden estar de acuerdo conmigo en la elección de unos pocos términos clave para describir más o menos el espíritu de cada planeta. Es decir, cuando estamos hablando de Júpiter o de casa, estamos hablando de expansión, estamos hablando de expansión. Bueno, escribo las palabras y después sigo grabando. Ajá, tenemos para Júpiter expansión, aventura, carisma, jovialidad, optimismo. Para Saturno estructura, responsabilidad, disciplina, esfuerzo. Para Urano originalidad, excentricidad, agrupación por afinidad de ideas. Para Neptuno sueños, espiritualidad, olvido de sí y fusión. Para Plutón profundidad, poder, secretos, peligro. Creo que más o menos se siente, o sea, creo que cualquiera puede percibir lo que sería el núcleo o la nube, o sea, la coherencia de la nube que se forma alrededor de esas palabras. Es decir, es natural que la expansión, la aventura, el carisma, la jovialidad, lo veamos como algo que está de alguna forma relacionado, que pertenece a lo que sería ese imaginario natural de Júpiter. O en el caso de Plutón, los peligros con la profundidad o con el poder o con los secretos. O sea, todo esto, digamos, está conectado. Y así, digamos, cada uno de estos cinco principios del alfabeto astrológico que podemos diferenciar. Bueno, entonces, ¿cuál es el ejercicio que propongo? El experimento, entre comillas. O sea, no, realmente no, o sea, quizás la palabra experimento quede grande. No es un experimento en el sentido científico de la palabra, pero, o bueno, quién sabe, ¿no? O sea, eso lo tiene que evaluar la gente que está parada en esa plataforma, pero digamos, ¿cuál va a ser nuestro recurso? ¿Cuál va a ser nuestro recurso? Vamos a tratar de determinar una serie de condiciones que hagan que cada uno de estos factores sean particularmente relevantes dentro de una carta y vamos a tratar de poner los mismos para cada una. Ese ejercicio lo hice, que por supuesto hay muchas maneras, perdón, no, está, ajá, aquí está, hay muchas maneras de conseguir el resultado, hay muchas maneras de conseguir ese resultado, es decir, muchas formas en las cuales uno se puede imaginar que una carta es particularmente jupiteriana. Por ejemplo, si hubiese muchos planetas en Sagitario y Júpiter estuviese
en aspecto con una, o sea, muy aspectado en la carta o en la casa uno en el conjunción con el ascendente, en fin, hay muchísimas maneras de decir esta carta es jupiteriana o es neptuniana y cada una sería evaluada en su momento. Pero vamos a establecer una serie de condiciones que a priori podemos decir, bueno, una persona cuya carta tenga estas características la podríamos calificar como jupiteriana, neptuniana, etcétera, etcétera. Entonces, este conjunto de condiciones, que para el escéptico no significa mucho, o sea, es decir, para quien desconoce la astrología no significa mucho, para quien conoce la astrología pueden ver de qué se trata, o sea, que pueden ver por dónde voy. El regente del ascendente en conjunción con el regente de la casa asociada. O sea, el regente del ascendente en conjunción con la 9 para Júpiter, con la 10 para Saturno, con la 11 para Urano, así sucesivamente. El regente del ascendente esté en conjunción, esté al lado con el regente de la casa asociada. Que ambos regentes estén en la casa asociada. Que el Sol esté en la casa asociada y que el correspondiente planeta esté en la casa 10, que es la zona más alta de la carta. Es decir, el planeta estaría en un lugar destacado de la carta natal, el Sol estaría en la casa asociada naturalmente al planeta, los regentes tanto del ascendente como de la casa asociada estarían en la casa asociada y el regente del ascendente y de la casa asociada estarían en conjunción. Una carta que cumpla con esas cuatro condiciones, uno podría calificarla respectivamente como una carta jupiteriana, saturniana, uraniana, neptuniana o plutoniana, dependiendo del planeta que tomemos. Entonces, me fui a este programa, el SEC 9, extraordinario programa de astrología, fantástica herramienta. Y bueno, utilicé bueno, la base de datos que tiene el SEC 9. O sea, esta es una base de datos que tiene unas 29.000, poco más de 29.000 cartas natales. O sea, que hay unas 29.000 cartas natales. Y de esas 29.000 cartas natales, bueno, una enorme cantidad son personajes famosos o más o menos famosos. Hay muchos que son casos de estudio, ¿no? Hombres jorobados, y ya, ¿no? Pero hay otros personajes, bueno, conocidos, pues, ¿no? Y de una buena parte de ellos se tiene la hora de nacimiento con una cierta exactitud. De hecho, hay algo que se utiliza para esto de la exactitud, que es lo que se llama el Roden Rating, que tiene una como calificación más alta doble A, después viene A, luego viene B. Es decir, aquí hay una certeza de la hora o una confianza en la hora que califican como B. Es decir, es confiable, pero digamos que está en el límite de lo confiable. No se tiene mucha exactitud con respecto al momento. O sea, es decir, puede haber una variante de minutos, de unos cuantos minutos, unos cuantos quiero decir 15 minutos antes, 15 minutos después, con relación a la hora de nacimiento. Pero está en el límite. O sea, cuando uno va a trabajar con esta base de datos y quiere utilizar cosas como el ascendente, el ascendente es un indicador que varía con el tiempo. Bueno, es conveniente utilizar datos que tengan como máximo la categorización B. Es decir, cualquier dato que tenga una calificación menor a esta ya no debería ser tomada en cuenta si uno va a estudiar cúspides de casas, que es una de las cosas que estoy planteando en este experimento. Pero bueno, lo cierto es que la mayor parte de los personajes que salieron, que logré conseguir aquí, son personajes doble A. Son personajes doble A, salvo este último, Nelson Rockefeller, que tiene esta calificación de B. Del resto, todos los que tenemos aquí son personajes que tienen este Roden Rating en doble A. Bueno, ¿qué ocurre? Para cada uno, o sea, es decir, construí, o sea, el procedimiento es muy simple. Agarro todo el conjunto completo, ¿verdad?
de las bases de datos, están organizadas alfabéticamente, agarro y sobre todo el conjunto, realizo una búsqueda de acuerdo a una fórmula que básicamente traduce esto de A1, punto 0, punto A11, sería el regente del ascendente en conjunción con el regente de la casa 11. O sea, simplemente se traduce esto a una fórmula con la cual el programa realiza una búsqueda en la base de datos. Bueno, cuando realicé esa búsqueda, cuando hice esa búsqueda, todo esto lo hice anoche. O sea, todo esto lo hice anoche. Y claro, los escépticos pueden poner en duda metodología o lo que sea, o que esto de alguna manera lo preparé, o cualquier cosa de ese estilo. Pero digamos el punto esencial de esta historia es que, como les dije antes, hay muchas maneras diferentes de imaginarse lo que puede ser una carta jupiteriana o saturniana. Y yo simplemente quise plantearme unos criterios que se pudiesen aplicar uniformemente para un conjunto de indicadores, de tal manera de poder comparar los resultados y que fueran lo suficiente, o sea, que el número de criterios fuera lo suficientemente grande como para que el número de cartas que se obtuviesen fuese reducido. Bueno, en ese sentido, el resultado, digamos que excedió mis expectativas cuando estaba preparando esto ayer, porque resultó, aquí está, estos son los que encontró. Ajá, resultó que bueno, que esta es la gente que encontró. O sea, como les dije, estoy haciendo una búsqueda sobre 5 criterios. Y fíjense que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 resultados. Es decir, o sea, para esos 5 criterios, al final lo que conseguí fueron nada más 7 personas. Por ejemplo, este personaje, Marie Trintignant, Trantanant, o sea, no sé cómo se pronuncia, es una actriz francesa, sería la única que apareció con el criterio saturniano. Roger Grenier sería el único neptuniano. Patrick Fraxis Dolan sería un plutoniano. El príncipe Alfonso de Borbón, otro plutoniano. Charles Le Goffin, aquí me faltó escribirlo aquí, sería un uraniano. Sería un uraniano. Apareció como los uranianos. Michael Asher sería el otro uraniano. Y Nelson Rockefeller apareció como el único jupiteriano. Es decir, para cada uno de esos criterios sobre una... O sea, lo que quiero decir es que el criterio en una base de datos de 29.000, o sea, estamos hablando de una base de datos de 29.000, el criterio de que el regente del ascendente estuviese en conjunción con el regente de la casa 9, con Júpiter en casa 10, y ambos regentes, perdón, con Júpiter en casa 10, correcto, sí. O sea, es decir, para Júpiter, por ejemplo, para el tema de Júpiter. Que el regente del ascendente estuviera en conjunción con la cúspide de la casa 9. Que ambos regentes estuvieran en casa 9. Que el Sol estuviese en la casa 9 y que Júpiter estuviese en la casa 10. Es decir, la traducción de este esquema para el primer caso, para Júpiter. Sobre el universo de 29.000 cartas, la única carta que cumplía con todos esos requisitos era la de Rockefeller. Para lo de Saturno, bueno, esa que les dije, la de la chica francesa. Para los de Urano, esos 2 personajes. Para los de Plutón, esos 2 personajes. Para los de Neptuno, ese solo personaje. Es decir, al hacer estas 5 consultas a la base de datos con estos 4 criterios sobre un universo de 29.000 cartas, resulta que lo que conseguimos fue estas 7. Entonces, la pregunta es, y aquí es donde viene el experimento, una vez que ya hemos definido qué es o cuáles son los elementos esenciales o destacables, o los que primero vienen a la mente para el imaginario natural asociado a Júpiter, Urano, Neptuno, Saturno, Plutón.
Una vez que que tenemos claro, entonces vendría la siguiente parte. Y la pregunta es, ¿será Mary Trintignant en su vida una persona que encarne de forma evidente los principios saturnianos? Encarnará Roger Grenier de forma evidente los principios uranianos. Patrick Francis Dolan encarnará de forma este es el más decepcionante de todo, simplemente porque no encontré información biográfica. O sea, sé que es aparentemente un personaje dentro del universo de la televisión por cable, un corresponsal, pues un corresponsal de televisión por cable, pero no tengo idea ni de a qué o sea, decir, de qué lo caracteriza. Traté de buscarlo, hice alguna investigación, claro, porque lo que hice fue eso. Evidentemente yo no conozco la biografía, no son personajes con los que esté familiarizado. O sea, no se trata de que elegí los personajes de tal manera de que se ajustaran con X o Y características. Lo que hice fue lo que les estoy diciendo. O sea, establezco los criterios, hago la búsqueda, consigo unos poquitos casos, y esos poquitos casos los busco en internet para ver quién carrizo es cada uno de estos personajes y ver si efectivamente son personajes que se correspondan con lo que uno esperaría. Y por supuesto que, bueno, ustedes tienen a disposición los mismos recursos de internet, pueden investigar también por su cuenta, pero para no hacer el cuento largo, por ejemplo, este personaje, la actriz francesa, este, comenzó a actuar cuando tenía 4 años, y la lista, por aquí está, eh, ajá, la lista de películas, o sea, arranca en el 67 cuando tenía 4 años. Evidentemente aquí, bueno, no se podía decir que realmente estuviera actuando. En el 71 todavía, digamos eso, pues una bebé. Pero digamos se mantiene actuando, y comienza, o sea, y tiene una continuidad con lo que sería o sea, una carrera propia como actriz, eh, a pesar de que los biógrafos la describen como una persona que en la adolescencia sufría de una extrema timidez, pero que estaba decidida a superar esa timidez, y desarrollarse como actriz, básicamente porque aspiraba a alcanzar, o sea, la mamá era una directora de cine famosa, y ella, digamos que cuando comenzó a trabajar de bebé, bueno, eran en películas que dirigía la mamá. Entonces, bueno, había como una especie de vocación. Ah, bueno, y el papá creo que también era actor. No, no recuerdo. Ajá, correcto, el papá era actor y la mamá directora. Y bueno, nada, ella quiere seguir esos pasos eh, de los padres, aunque como dice aquí, en toda su etapa temprana, ella estuvo afligida por una timidez severa. Pero a pesar de eso, bueno, ella decide ser actriz, y no solamente decide ser actriz, sino que desarrolla, como digo, una carrera dilatadísima hasta el momento de su muerte. Las condiciones de su muerte son otra historia, pero y hay mucha coherencia entre las condiciones de su muerte y su carta natal, pero no es eso lo que estamos estudiando. Lo que quiero saber es si ella, a lo largo de su vida, representó el tema saturniano. Y como dijimos antes, el tema saturniano está vinculado con... ¿Dónde está lo que escribimos por aquí? Eh, ajá. El tema saturniano está asociado a estructura, responsabilidad, disciplina, esfuerzo. Bueno, debí haber añadido aquí otra palabra, profesionalismo. La casa 10 está asociada al tema de la profesión, pero profesionalismo evidentemente está en sintonía con cosas como disciplina, esfuerzo, responsabilidad, estructura. Y bueno, resulta que sí, que ella fue eso. O sea, es decir, no todo actor
tiene una lista de películas en las que ha participado de semejante longitud, como la que tiene esta mujer, aparte de los cortometrajes, los trabajos para televisión, el teatro, nominada a una cantidad de premios César, en fin, pues, o sea, esta chica, afligida por una timidez, grave en su primera etapa de vida, se esfuerza, se desarrolla, como actriz, y desarrolla una carrera donde el tema del trabajo, el tema del esfuerzo es fundamental. Y eso, digamos o sea, basta con remitirse, como digo, al número de carrera, al número de películas, quiero decir, al número de películas que realiza, a lo largo de su carrera. Vale, ajá, vamos con... y bueno, y si se lee más del personaje, si se lee el tipo de personajes que encarnaba, en fin, o sea, o sea, tomo este detalle porque es como lo más visible, lo primero que podemos encontrar, y en todo caso, definitivamente, si hablamos de esfuerzo, si hablamos de tenacidad, si hablamos de constancia, si hablamos de responsabilidad, si hablamos de disciplina, la idea de un artista, comprometido con su trabajo y productivo, o sea, que constantemente está, o sea, que no es que hizo una película, se retiró, y estuvo pensando, bueno, hago o no hago, me dedico un tiempo a mi propia vida. No, no, estamos hablando de una cosa que es una continuidad, o sea, casi no hay año en el que no se haya dado un trabajo, entre el 67 y el 2003. O sea, entre el 67 y el 2003 prácticamente no hay momento en el que ella no esté, filmando algo. Bueno, eso definitivamente habla de capacidad de trabajo y todo lo demás. Bueno, pero igual, en todo caso, esto no prueba nada. O sea, lo que queremos ver es cómo van calzando cada uno de los personajes. Pasemos el siguiente. Este personaje, Roger Grenier, me pareció, o sea, era el único neptuniano, era el único neptuniano. Y cuando leo la biografía en Wikipedia, bueno, o sea, no pude evitar, no sé, o sea, decir, bueno, ni calculado, pues, ni que me hubiera puesto a arreglar las cosas para que salieran de esta forma. Bueno, resulta que es un personaje muy ligado a algo llamado la patafísica. O sea, ¿qué es la patafísica? La patafísica es un término que fue acuñado por Alfred Jarry, y que luego fue retomado por los surrealistas, que tiene que ver, algo así como con el estudio de las excepciones. O sea, el estudio de las explicaciones, arbitrarias, por así decirlo, ¿no? Y era o sea, bueno, es más, vamos a buscar un poquito el... Ajá, aquí está, ¿no? Nació en 1919, y bueno, y bueno, está vivo todavía, ¿no? Y él, o sea, tiene el título, ¿verdad?, de director, de regente del Colegio de Patafísica, que, como digo, es una cosa formada en la época del surrealismo. Podemos ver el artículo en español para... Ajá, eso. La patafísica es un movimiento cultural francés de la segunda mitad del siglo XX vinculado al surrealismo. Y que, bueno, por aquí lo pueden definir como el estudio de las soluciones imaginarias y las leyes que regulan las excepciones. Bueno, lo cierto es que estamos hablando de un personaje que está ligado, al surrealismo. Podemos, ir más allá, o sea, podemos, como en todos los personajes, podemos indagar más en la biografía y empiezan a surgir otros elementos, pero me quedo con esto, que lo primero que sale, lo primero que aparece. Y recuerdan que, les decía, que Neptuno está asociado a los sueños, la espiritualidad, el olvido de sí, la fusión. O sea, díganme
si el tema del surrealismo no tiene afinidad con esto. Es decir, podríamos colocar el surrealismo dentro de cosas como aventura, carisma, jovialidad, optimismo, expansión, o dentro de estructura, responsabilidad, disciplina, esfuerzo, ni de broma. Quizás podríamos asociarlo con originalidad, excentricidad, agrupación por afinidad de ideas, podría, como no, caer allí. Pero definitivamente con ninguno de los otros. O sea, ni con Júpiter, ni con Saturno, ni con Plutón tendría afinidad el surrealismo. El surrealismo no es un movimiento que se defina por el tema del poder, los secretos, el peligro, o el tema de la aventura y la jovialidad, o de la responsabilidad y la disciplina. O sea, lo que lo define es fundamentalmente esto de los sueños, la espiritualidad, el olvido de sí, la fusión, los ejercicios de escritura automática. Recuerden que el surrealismo tenía mucho que ver con, o sea, que primero que el surrealismo, perdón, ajá, decía que surrealismo es la forma en la que se suele decir, o sea, la forma en la que se dice en castellano, pero originalmente, es decir, la traducción del término sería superrealismo, sobre realidad. O sea, no, o sea es como construir una realidad que está más allá de la realidad. Claro, lo del surrealismo con la idea de algo que está por debajo también calza, como por la conexión con el inconsciente y eso, pero en cualquiera de los casos, lo cierto es que el surrealismo es un movimiento que trata de ir más allá de la realidad, tal como la entendemos, para postular otra realidad. Por eso la patafísica, con eso de las leyes que regulan las excepciones, o sea, si es excepción no tiene ley, ¿verdad? Pero por eso es tan divertido, ¿no? El tema de la patafísica. De hecho, el término patafísica lo acuñó Alfred Jarry, que un autor teatral y con una intención absolutamente humorística, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que toman eso de Jarry y lo convierten en un movimiento. Y entonces, bueno, nada, resulta que el único neptuniano que nos salió viene a ser el que detenta el cargo en la actualidad. O sea, por supuesto ya es una reliquia del pasado, no una reliquia de la época del surrealismo, pero el que detenta el cargo en la actualidad de director del Colegio de Patafísica. Ajá, bueno, luego el uraniano, bueno, obtuve dos uranianos, un francés, bueno, sí, un francés y un norteamericano. El francés, ¿dónde está? Está, ajá, el francés es ajá, Charles Le Goffin. Y bueno, nada, es un personaje histórico, lo estuve investigando, y sí podría decir que, bueno, que calza con temas uranianos, o sea, lo de la afinidad de ideas, ¿no? Lo de la asociación por la afinidad de ideas. Fue una persona con mucha actividad política, que sería una de las formas típicas de vivirse lo uraniano, ¿no? Urano se asocia a las revoluciones, básicamente por eso, pues nos unimos los que pensamos de manera similar y luchamos por esas ideas en las que creemos, pues, ¿no? Entonces, Legofic tuvo esa característica con eso de la originalidad, de la excentricidad. Bueno, él efectivamente fue una persona que se apartó de lo que podría ser el canon literario del momento, para rescatar los valores celtas, los valores de la cultura celta dentro de su obra. Entonces, sí, bueno, podría caer, o sea, o sea, diría que es así, un caso donde no siento, o sea, no es que no cuadre con lo uraniano, pero digamos que no, o sea, no siento que sea un personaje que realmente lo encarne de una manera evidente. O sea, entre otras cosas, bueno, quizás porque no conseguí mayores datos, mayor información sobre el personaje, pero por lo menos lo que conseguí cuadraba, lo que conseguí parecía tener una cierta coherencia. Pero este otro, Michael Eicher, un norteamericano, bueno, nada, resultó demasiado genial, pues, o sea,
resulta que el personaje es un artista conceptual. O sea, para los que no sepan lo que es el arte conceptual es un tipo de arte absolutamente mental, o sea, donde lo que hay es un predominio de la idea, y donde la hechura de la pieza es absolutamente secundario, o sea, lo importante es el concepto, o sea, es arte conceptual, lo importante es el concepto. Entonces, Urano, Casadías, o sea, lo uraniano, como algo que está asociado al mundo de las ideas, como algo que reivindica la originalidad, la excentricidad, prácticamente, bueno, cuadra perfectamente con lo que es un artista conceptual. Y ojo, no es solamente un artista conceptual, sino un personaje que es descrito por el New York Times como uno de los santos patronos, de la rama del arte conceptual conocida como crítica institucional, que es o sea, un trabajo en el cual se hace una disección, de las asunciones, digamos, preconceptos, que gobiernan la forma en la que percibimos el arte. Es decir, la idea es que dentro del arte conceptual, él está dentro de una rama que busca, criticar, o sea, que busca hacer, una revisión crítica de los presupuestos a través de los cuales percibimos el arte. Es decir, básicamente lo que busca es moverle el piso a la gente, a través de llevar al límite, lo que serían esos supuestos en los cuales, a través de los cuales percibimos el arte. Es decir, más uraniano imposible. O sea, si este personaje nos hubiese salido como el surrealista, o sea, como el neptuniano, uno hubiera dicho, bueno, por el lado de artista cuadra, o sea, el arte en general está asociado a Neptuno, pero apenas uno lo empieza a ver con detalle dice, no, o sea, aquí hay mucha mente, o sea, aquí no hay la cosa de entregarse y dejarse fluir en el arte, aquí hay un asunto mental, muy fuerte, y no nos habría, cuadrado el personaje. Bueno, y nada, y después Nelson Rockefeller, que claro, tiene el problema de, fue el único que conseguí jupiteriano, o sea, si no lo agrego a la lista, porque la categoría es B, y el dato entonces de la hora de nacimiento es dudoso, entonces bueno, simplemente no tendríamos ningún jupiteriano. Pero si lo aceptamos como representante posible de la tipología jupiteriana, bueno, nos encontramos con un personaje, que se caracterizó, bueno, aparte de, por supuesto, por ser parte del clan de multimillonarios que son los Rockefeller, se caracterizó, por sus viajes. Es un personaje que viajó muchísimo, y viajó, coleccionando piezas, y haciendo investigación, sobre temas de arte precolombino que después, trabajó para difundir, o sea, como un hobby, o sea, yo no voy a decir, bueno, un hobby, una pasión, fue una de las cosas que lo caracterizan, sobre todo en la primera etapa de su vida, es este tema de viajar mucho por Latinoamérica, sobre todo viajó mucho por Latinoamérica, haciendo, colecciones, formando colecciones de arte precolombino, y efectivamente además luego él estuvo ligado a la directiva de museos en Nueva York, y entonces bueno, por ese lado cuadra, ¿no? El tema del viaje, y el tema, de la aventura, están, presentes, allí. Pero no solamente eso, sino que efectivamente era un personaje con un gran carisma, o sea, el tema del carisma, el tema de la jovialidad, el tema del tener una buena imagen, o sea, una imagen, atractiva, jovial, o sea, la palabra jovial viene de Júpiter, y está asociada precisamente a esa idea, de lo que luce como lleno de vida, de energía, de fuerza, en un sentido atractivo, pues en un sentido, que cae bien, ¿no? Lo jupiteriano cae bien, o sea, optimista, ese tipo de cosas. Bueno, y efectivamente el tipo tenía una imagen pública, en líneas generales bien, unas buenas relaciones con la prensa, etcétera, etcétera. Claro, tuvo una larga vida, y en esa larga vida, tuvo, ¿cómo podríamos decirlo?
momentos oscuros, pues, o sea, sobre todo él hizo mucha carrera política, fue vicepresidente cuando Gerald Ford, cuando se hace el enroque, ¿no? Cuando sale Nixon, entra Ford, y hay que elegir un vicepresidente, entonces colocan a este Rockefeller, y en general digamos que tuvo eso, pues tuvo una vida expansiva, de aventura, mujeriego, el tipo también mujeriego, de hecho hay un elemento con relación a su muerte, muere en el 79, ¿verdad? Muere en el 79, lo cual significa que murió, o sea, nació en 1908, así que estamos hablando de 61 años, ¿verdad? O sea, a los 61 años, muere y muere de un ataque cardíaco mientras está haciendo el amor con la secretaria. O sea, es un personaje jupiteriano, o sea, esa cosa expansiva que no adquiere, o sea, que no acepta límites, o sea, Júpiter tiene que ver, como dije, con la aventura, con los viajes, con lo lejano, con el movimiento hacia lo lejano. Y entonces, bueno, él fue uno de los fundadores del Centro Mundial de Comercio, trabajó para el gobierno norteamericano en varias ocasiones como asesor de asuntos exteriores, o sea, en fin, ¿no? O sea, no nos cuadra, o sea, con la cosa saturniana, o sea, no sería un personaje saturniano, no sería un personaje neptuniano, o sea, no, es esa cosa vitalista, Júpiter es vital, ¿no? Y bueno, eso cuadra con el Rockefeller. Y el último que nos queda sería este personaje, el príncipe Alfonso de Borbón, que aquí también dije, bueno, nada, o sea, o sea, qué dato voy a conseguir de este personaje. Pero resultó que investigando por ahí, me conseguí con esta, con esta página en una hemeroteca, a partir de la muerte, ¿verdad? De la muerte del personaje. El personaje muere y entonces hacen un artículo en la página de Sociedad sobre el personaje donde lo describen y todo eso. Entonces recuerdan, ¿verdad? Que a Plutón lo asociábamos, este, está, ajá, a Plutón lo asociábamos con profundidad, poder, secretos, peligro. Bueno, entonces leyendo este artículo, o sea, primero la manera en la que lo describen, el drama de un príncipe de voz apagada. Y precisamente lo describen como un personaje reservado, de voz apagada, que se apasionaba cuando hablaba de sus supuestos derechos al trono español y cosas de ese estilo, y que tuvo conflictos con el poder, o sea, es decir, un personaje que formaba parte de la realeza española, y que no era que simplemente se daba su vida del jet set, sino que tuvo conflictos de naturaleza política, básicamente porque reivindicaba su derecho al poder. Recordemos que Plutón tiene que ver con el tema del poder. Recordemos que Plutón tiene que ver con el tema del peligro, y a él le quitan, o sea, se le muere un hijo y le quitan el otro, o bueno, no se lo quitan, hay un juicio de custodia, sobre el hijo, el otro hijo que le queda, porque la muerte del hijo fue, ¿dónde está? Aquí está. Ajá, eso. La muerte del hijo fue en un accidente, donde es considerado culpable del delito de imprudencia temeraria. Y resulta que además el tipo practicaba esquí, hacía esquí, y murió en un accidente practicando esquí. Es decir, estamos hablando de un personaje que encarna perfectamente, o sea, me permito leer nada más que el comienzo de esto acá. Eh, Todos los comentarios han sido unánimes, o sea, todos los comentarios han sido unánimes, todos los calificativos han sido idénticos al comentar la biografía de Alfonso de Borbón Dampierre,
de Alfonso de Borbón Dampierre. Tragedia, dolor, pena, drama. Alfonso de Borbón era un hombre de expresión permanentemente triste, voz apagada y con un leve acento extranjero, que musitaba más que hablaba, aparentemente incapaz de levantar la voz, de discutir, de pronunciar con palabra más alta, una palabra más alta que otra, como falto de energía, excepto cuando defendía la causa legitimista francesa, o sea, es decir, la causa que supuestamente le daría derechos a detentar un lugar un lugar de mayor predominancia, una aspiración pues a posiciones más elevadas dentro de lo que sería ese conjunto de la nobleza, la realeza, ocasión entonces en la que recitaba toda la retahíla de derechos históricos que aseguraba le correspondían, o sea, el tema de sus derechos históricos, ¿vale? No lo coloqué aquí cuando hice la lista, pero cualquiera puede comprobar en cualquier texto de astrología, quedó claro, ¿verdad? Quedó claro el tema del poder, del vínculo con el poder, de la fascinación con el peligro, un accidente por conducción temeraria, una muerte practicando un deporte, el tema de la persona que aparece como de secretos o que oculta cosas, pero cuando se muestra aparece, digamos, ese tema de la aspiración del poder, o sea, cuando sale a la luz lo que está guardado, aparece este tema de la aspiración del poder, pero algo que perfectamente pude haber añadido aquí, pudo ser, o sea, otra manera, algo que también estaría asociado a Plutón, era intensidad emocional. O sea, intensidad emocional donde entra el drama, o sea, se puede ver la relación, o sea, una de las cosas que me genera el peligro es la intensidad emocional. O sea, la intensidad emocional forma parte del mismo espacio, del mismo imaginario natural de Plutón, donde está la profundidad, el poder, los secretos, el peligro. Y otra de las cosas que se ve en la biografía es eso, pues el rollo de los dramas, pues las peleas por los hijos, los divorcios, en fin, pues, o sea, ese tipo de cosas. A la casa 8 por cierto, se asocian ese tipo de conflictos de custodia, o sea, los divorcios, las peleas por custodia, se asocian a la casa 8, pero como digo, sin expandirme en todas las asociaciones, que a medida que me expando más, cada uno de esos casos particulares, adquiere, digamos, como una mayor consistencia con la carta, pues, o sea, cuando examino la carta a la luz, o sea, la biografía y la carta del personaje, empiezan a salir más y más y más elementos, pero el ejercicio, la idea de la prueba, del experimento, tenía que ver con, bueno, agarramos esta base de datos de 29.000 personas, establecemos una serie de criterios fuertes para hacer destacar de manera artificial uno de los indicadores astrológicos por encima de los demás, de tal forma de esperar que en la vida de esa persona el imaginario natural del correspondiente planeta tuviera un protagonismo notable, o sea, que el protagonismo saltara a simple vista, y bueno, nada, funcionó, o sea, en cada uno, o sea, es decir, si Rockefeller nos hubiese salido donde el príncipe, bueno, no nos cuadra, o sea, porque la vida de Rockefeller no es una vida, o sea, sí, por el poder hubiera cuadrado, pero peligro, secreto, intensidad emocional, profundidad, no, o sea, el tipo definitivamente lo que lo caracterizaba era esto, la expansión, la aventura, la cosa, o sea, el ir cada vez más lejos, el abarcar más y más, la expansión es lo que caracteriza su vida. En cambio, el personaje o sea, si el príncipe nos hubiese salido como el jupiteriano, entonces, bueno, claro, es que él practicaba deportes, o sea, practicaba deportes, eso es jupiteriano, pero lo que empezamos a ver la vida y vemos cómo va a ser, cómo va a encarnar los jupiterianos, un personaje que luce introvertido. O sea, Plutón tiene que ver con la introversión, Júpiter tiene que ver con la extroversión. Qué sé yo, si la chica
o sea, si la actriz francesa nos hubiese salido como la neptuniana, bueno, uno dice, bueno, sí, es posible, ¿no? Ella trabajó en cine, ¿verdad? Y el cine se asocia con Neptuno. Pero cuando se empieza a estudiar la biografía de la persona y se ve ese tema de superar dificultades y desarrollarse de una manera constante, bueno, o sea, definitivamente no es ese Neptuno que se entrega, o sea, no es el artista que se entrega a esa vivencia de una realidad inconsciente, de un mundo de sueño, de una, o sea, no es la persona que experimenta la fusión, la entrega, sino es el artista que domina técnicas, o sea, que a través de estudio, que a través de técnica, que a través de, o sea, por ejemplo, una de las características de esta actriz francesa era que si bien es cierto que solía representar mujeres de carácter, mujeres fuertes, duras, de vida difícil también, se manejó en cualquier cantidad, o sea, hizo comedia, o sea, hizo también papeles de comedia. Decían que era una actriz difícilmente clasificable, precisamente por la amplitud de su registro de actuación. Entonces la técnica, o sea, el profesionalismo es una clave acá. No tanto la idea de, bueno, de me entrego al arte, o sea, de estoy entregado a la experiencia de fundirme con algo. Es decir, su enfoque no es neptuniano, es saturniano. Y así sucesivamente. En algunos casos uno podría llegar a tener, digamos, como decía, una cierta duda. Pero cuando agarramos los cinco casos, vemos los cinco casos, y estudiamos los ejemplos que obtuvimos con la base de datos, bueno, lo mínimo que yo creo que esto puede generar es curiosidad. Es decir, cuando yo le presento a esto a un escéptico, y el escéptico me dice que esto es un fenómeno de percepción selectiva, yo lo único que puedo decir es, mira, te perdiste en la parte inicial de la historia, te perdiste la parte en la cual definíamos estos elementos, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, como elementos que tienen un universo bien delimitado dentro de lo que es el sistema astrológico. Es decir, Júpiter significa algo muy distinto de Plutón. Es posible distinguir lo plutoniano de lo jupiteriano. Lo jupiteriano es una invitación a ir más allá. Lo plutoniano es una experiencia que nos sacude, que nos mueve. Lo jupiteriano nos seduce, nos exalta, lo plutoniano nos asusta, nos preocupa, nos angustia. Es decir, son cosas diferentes. Júpiter Júpiter es Júpiter, pues el dios del rayo, un dios luminoso, un dios un dios de lo solar, del cielo. Mientras que Plutón es el dios del inframundo, el dios de las profundidades, ¿no? Las mismas asociaciones las mismas asociaciones establecidas con la mitología van en la misma sintonía de estas asociaciones. Podemos prescindir de ellas, las menciono simplemente como para ampliar más la idea, porque lo esencial es que independientemente de cualquier referencia mitológica, desde un punto de vista de psicología, desde el punto de vista de una descripción psicológica de la personalidad, uno puede distinguir claramente lo que es el aspecto saturniano de lo que es el aspecto plutoniano. O sea, si fuésemos a utilizar otros lenguajes psicológicos, Saturno apunta hacia lo que Freud llamaba el superyo. Plutón apunta, o sea, Plutón y Urano, ambos planetas, apuntarían hacia lo que Freud llamaba el ello. No habría dentro del sistema freudiano una asociación clara para Júpiter o Neptuno. Neptuno, dentro del sistema junguiano, sería el inconsciente colectivo. Y así, pues, o sea, uno puede, o sea, estos posibles cortes de la realidad psicológica no son exclusivos de la astrología.
existen en otros sistemas y reciben otros nombres en otros sistemas, pero apuntan a rasgos que son antropológicos, a rasgos que forman parte de la constitución psicológica del ser humano y que aparecen por eso reflejados una y otra vez en los productos culturales y en las vidas de los seres humanos. Entonces, una vez que tenemos claro y somos capaces de distinguir, o sea, es decir, el escéptico tendría que llegar al punto en el que sea capaz de distinguir, aunque sea en términos, o sea, no, en este punto no le estoy pidiendo al escéptico que crea en la astrología, sino, ok, si tú quieres evaluar la astrología, si te quieres hacer una opinión de la astrología, si quieres llegar a plantearte algún experimento que sirva para ver si la astrología funciona o no, el primer paso es que seas capaz de distinguir, y esto es el ABC, de distinguir de manera pura, ni siquiera estoy hablando de los matices que surgen cuando empezamos a combinar la paleta, o sea, es como si cada uno de estos fuese un color, y en la carta natal estos colores se mezclan. Yo artificialmente subí el tono de cada uno de estos colores a través de esa búsqueda en la base de datos. Y entonces, subiendo artificialmente el tono de esos colores, decía, bueno, que la idea es ver si estos elementos se destacan o no. Entonces, el escéptico tiene que ser capaz de distinguir lo que significa jupiteriano, saturniano, uraniano, neptuniano, plutoniano, y como digo, sin ánimos de creer en la astrología, sino buscando conocer la astrología como lenguaje de descripción psicológica. Uno puede usar la astrología como lenguaje de descripción psicológica aunque no crea en ella. Así lo hacía Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar no creía en la astrología en el sentido de predicciones astrológicas, ni mucho menos, pero ella elaboraba cartas natales de los personajes de sus novelas para poder crear personajes más tridimensionales. Muchos guionistas de cine y de televisión usan un procedimiento similar. Fernando Pessoa es un ejemplo extremo porque al momento de crear sus famosos heterónimos les dio cartas natales a cada uno de los heterónimos y desarrolló esos heterónimos no solo como personajes sino como poetas independientes, por eso la palabra heterónimo y no seudónimo. Y cada uno de ellos responde a esas cartas que él creó. Es decir, lo importante es que aunque no se crea en la relación astro-psique, la astrología es un lenguaje de descripción psicológica, como lo puede ser el psicoanálisis o el análisis junguiano o cualquier otro. Es un lenguaje para describir la psique. Entonces hay que primero entender ese lenguaje para describir la psique antes de evaluar si funciona o no funciona. Una vez que conocemos ese lenguaje, y como digo, he tratado de simplificar una pequeña muestra a través del experimento, podemos hacer este tipo de pruebas que no son estadísticas. Evidentemente no puedo repetir, o sea, es decir, conseguí esos 7 individuos examinando una base de datos de 29.000 personajes. No tengo otra base de datos de 29.000 personajes para repetir el experimento. O sea, no tengo más información para poder repetir el experimento, pero como dije antes, lo mínimo que esto debería generar es curiosidad y la posibilidad de plantearse la pregunta: ¿será posible que a través de un tipo de aproximación de características más bien cualitativas que cuantitativas, donde se juegue con esto de ubicar, o sea, es decir, en este caso la predicción era, o sea, el experimento se puede entender como una predicción, o sea, como un experimento no científico, pero en el espíritu de lo científico, en el sentido de que yo me planteé una hipótesis donde esperaba obtener un resultado. Es decir, la hipótesis era, si subo artificialmente la presencia de uno de estos planetas en las cartas que vaya a examinar, obtendré una carta que sea evidentemente consistente con las características del planeta. Y yo diría que el resultado fue, o sea, fue un resultado 100% de acuerdo a lo esperado, o si no, digamos que si no fue 100%, digamos que fue 90%, por esos casos que dije que bueno, que podía moverse un poquito, que podía ser medio dudoso, pero cuando se le pone un poquito de lupa
la duda queda despejada. Entonces allí, digamos que estamos planteando un experimento que desde el punto de vista del número de resultados es muy pobre. O sea, que apenas 7 casos. Apenas 7 casos de un universo de 29.000 para poder trabajar sobre estas 5 letras del alfabeto astrológico. O sea, no estoy diciendo que esto pueda servir para fundamentar ningún tipo de validación desde el punto de vista estadístico, científico, etcétera, etcétera, pero creo que apunta en la dirección hacia la cual podría dirigir su aparato de investigación la ciencia, si quiere formarse una opinión, si quiere intentar hacer una validación de la astrología, y en todo caso nunca, 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 a través de, un, de un ejercicio como donde, como dije antes, lo único que hizo este ejercicio fue demostrar que una manera de abordar la astrología que está superada desde hace cualquier cantidad de tiempo, o sea, le cité un texto de hace más de 20 años, en el cual la posición de estos astrólogos quedaba, o sea, es algo así como pretender evaluar lo que puede ser la astrología a partir de una reliquia de carácter, o sea, una reliquia que queda de otros tiempos de la astrología, y evidentemente tiene muchísimo que ver con todo lo que es o sea, las distintas capas de cebolla de eso que es el fenómeno astrológico, donde la capa más superficial son los horóscopos de revistas y las personas que salen por la televisión leyendo el tarot y haciendo predicciones y diciendo que eso es astrología. O sea, en fin, hay toda una serie de capas de cebolla donde lo que interesa evaluar es lo que está en el centro de esas capas de cebolla. Eso que a lo que me refería cuando hablaba, ¿verdad? Cuando hablaba del famoso núcleo, ¿verdad? El famoso núcleo de la astrología, ese hecho astrológico formulado como relación astropsique. Esto es lo que está en el centro de la cebolla, y esto es lo que tendría que ser investigado. Bueno, lo dejo hasta aquí, que sé que este material quedó particularmente largo, muchas cosas quedan en el aire, como ya he dicho en otras ocasiones, el camino es largo, y la idea es continuar hasta terminar de cubrir una visión completa del fenómeno astrológico, y de las posibles aplicaciones y de la manera de abordarlo, etcétera, etcétera, tal como yo lo entiendo. Por supuesto, siempre tengo que añadir esa coletilla, tal como yo lo entiendo. Por algo esto se llaman consideraciones personales. Bueno, lo dejo hasta acá entonces, y bueno, gracias por la atención.